Estudiantes, bienvenidos a la tutoría de formulación de proyectos. En este espacio académico vamos a desarrollar aquellos conceptos básicos generales para que ustedes puedan conocer el fantástico mundo de los proyectos y puedan posteriormente aplicarlo tanto en sus contextos personales como en sus contextos personales. Sean bienvenidos todos. Bien, la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy es muy corta. Primero vamos a hacer una pequeña presentación. Luego definiremos el propósito de aprendizaje de este módulo. Luego desarrollaremos de manera un poco más profunda el tema. Luego tendremos un espacio de evaluación de los conceptos que vayamos desarrollando y vayamos trabajando. Luego unas conclusiones de esta tutoría, algunos referentes bibliográficos sobre los cuales se desarrolló el tema y finalmente pues los créditos de esta tutoría y los datos de contacto para que me puedan ubicar fácilmente y puedan resolver las dudas que se puedan presentar. Bien, entonces nuevamente sean todos bienvenidos a la tutoría del módulo Formulación de Proyectos. Mi nombre es Byron Bonilla, soy ingeniero industrial, magíster en gerencia de proyectos con una amplia experiencia en el sector real y voy a ser su tutor en este espacio académico. En esta parte del curso, en esta tutoría específicamente, vamos a analizar los principales elementos que se deben tener en cuenta para formular correctamente un proyecto. El primer paso para poder iniciar un proyecto, para poder abordar el mundo de los proyectos, es la formulación. A través de una correcta formulación ya hemos dado un gran paso para garantizar el éxito dentro de nuestros proyectos. Y eso es lo que pretendemos con esta tutoría, que ustedes tengan esa capacidad, que tengan esa facilidad de formularlo, que puedan identificar claramente la planeación estratégica de sus compañías, la planeación estratégica de sus áreas y tengan la capacidad de aterrizarlo a un proyecto. El proyecto es el elemento que me permite materializar lo que yo propongo y lo que yo diseñé en la planeación estratégica. ¿Cuál es nuestro propósito de aprendizaje? Me permito leer este pedacito. Dice: mediante el desarrollo de este módulo, el estudiante podrá desarrollar algunas competencias necesarias para identificar los principales elementos en la formulación de proyectos de cualquier naturaleza. Entonces, muchachos, todo proyecto nace de una idea, de una necesidad específica que se tenga. ¿De acuerdo? El proyecto surge como una respuesta a esa necesidad. ¿De acuerdo? Dice, bueno, tenemos este problema, tenemos estas características, necesitamos sí o sí estos entregables, ¿cómo podemos solucionar? ¿Cómo podemos generar algo que me permita cubrir esa necesidad específica? Y allí es donde nacen los proyectos, ¿de acuerdo? Las ideas que surjan o que sean el semillero de mi proyecto deben estar perfectamente alineadas con el cumplimiento de la planeación estratégica o alguno de sus componentes. Si no es así, realmente estaríamos haciendo proyectos sin un propósito grande, sin una profundidad adecuada. Y eso es lo que realmente se pretende en el mundo de los proyectos, poder cubrir esa necesidad siempre alineados con la planeación estratégica o alguno de sus componentes. Bien, entonces comenzamos con el desarrollo del tema y los conceptos básicos generales que ustedes deben tener en cuenta a la hora de formular un proyecto. Primero, muchachos, vamos a realizar una actividad de exploración con un concepto muy básico y muy importante. La idea entonces en la actividad de exploración es que ustedes puedan conocer aquellos elementos básicos fundamentales que constituyen un proyecto. La definición básica de proyecto es esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Los proyectos son elementos, son herramientas que se llevan a cabo para cumplir objetivos a través de la producción de entregables. Entonces, en ese orden de ideas, a través de esta actividad exploratoria, vamos a identificar aquellos conceptos básicos que constituyen un proyecto, aquellos elementos que sí o sí están inmersos dentro
del mundo de los proyectos. Entonces, esta actividad se desarrolló en, en EducaPlay, ¿de acuerdo? Le damos aquí. La idea es que ustedes a través de esta sopa de letras puedan identificar 10 elementos claves que están inmersos o que constituyen el concepto general de proyecto. Aquí en el botón pistas ustedes pueden encontrar las palabras que debemos buscar en la sopa de letras, ¿de acuerdo? Entonces está metodología, entregable, principios, proyecto, esfuerzo, procesos, PRINCE2, PMBOK, que es una de las guías de referencia de las metodologías más usadas a nivel mundial, IPMA y PMI, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que ustedes a través del desarrollo, entonces miren, aquí está el primero, principios, entonces la señalan allí y la herramienta les va a permitir señalarla hasta que puedan encontrar los 10 conceptos asociados a proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, repito, la idea es que ustedes puedan conocer esos elementos iniciales, esos elementos principales y estén un poco más cerca de los conceptos básicos y de las ideas básicas que estructuran un proyecto. Bien, aquí vamos a iniciar entonces con la explicación del tema de manera muy general, pero muy bien elaborada. Entonces, lo primero que debemos entender en un proyecto es que existen 3 grandes grupos que lo constituyen. El primer grupo son los procesos de inicio, el segundo grupo son los procesos de planificación primera parte y el tercer grupo son los procesos de planificación segunda parte. Respecto a los procesos de inicio, hay que desarrollar el acta de constitución del proyecto. ¿Qué es eso? Hagan de cuenta un contrato que ustedes desarrollan, que ustedes elaboran como gerentes de un proyecto en donde ustedes se comprometen a realizar un entregable y los interesados, las personas que van a ser sus sponsors, las personas que van a poner el capital, los recursos, todos los elementos necesarios, se comprometen a darlos, a entregarlos, a facilitarlos para que el proyecto sea exitoso. En los procesos de planificación primera parte tenemos la gestión de la integración asociado a cómo voy a manejar yo el proyecto. Tenemos la gestión del alcance, que es qué es mi proyecto y qué no es. Las dos cosas, qué es y qué no es. Es muy importante tener claro qué es y qué no es para no generar falsas expectativas. Luego tenemos gestión del cronograma. Como creo o puedo suponer que la gran mayoría de ustedes han trabajado cronogramas, saben qué es un cronograma, qué estructura tiene y qué alcance tiene. Entonces, el cronograma es una herramienta que me permite medir en términos del tiempo mi proyecto, saber cuándo arranca, cuándo inicia, cómo está faseado, qué actividades lo componen. Ese es el cronograma. Luego viene la gestión de costos, cuyo principal elemento es el presupuesto, en donde yo voy a asignar costo a todos los recursos necesarios para poder ejecutar mi proyecto. Y en los procesos de planificación segunda parte, el tercer grupo, tenemos la gestión de la calidad, entendiendo calidad como aquellos elementos indispensables para garantizar el éxito de un proyecto, ya sea con una norma técnica, ya sea definido desde la empresa, depende, la calidad es un término muy amplio, entonces aquí en la gestión de la calidad lo aterrizamos. Luego viene la gestión de los recursos y son todos aquellos elementos que yo necesito para que mi proyecto sea exitoso. La gestión de las comunicaciones, qué voy a comunicar, cómo lo voy a comunicar, a través de qué herramientas o elementos lo voy a comunicar. La gestión de los riesgos, identificar los riesgos, tanto su impacto como la probabilidad de ocurrencia. Y finalmente la gestión de las adquisiciones, es decir, yo cómo voy a comprar, quién va a controlar mis elementos de compra, cómo se maneja el presupuesto y en general cómo mi proyecto se va a abastecer de lo que necesita. Cada una de estas etapas generan unos entregables y que están en la parte derecha, que están acá, y los entregables, la EDT, la estructura de desglose del trabajo, un cronograma, un presupuesto, un acta de constitución que se hace al inicio, un acta de cierre que se hace al final y todos los documentos necesarios para formar el plan
de dirección del proyecto. Eso es básicamente lo que constituye un proyecto, los principales documentos y las principales actividades que sí o sí deben estar, que sí o sí deben encontrarse para poder garantizar el éxito de un proyecto. Bien, aquí les sugiero una actividad de aprendizaje colaborativo. A través de esta herramienta, ustedes podrán definir el concepto de proyecto según su propia experiencia. ¿Cuál es la idea? Que ustedes van a utilizar esta herramienta llamada Padlet y a través de este Padlet, pues ustedes van a poder colocar sus ideas de manera colaborativa. Ustedes van a poder colocar como si fuera una cartelera, un corcho que ustedes han trabajado dentro de sus entornos personales y profesionales, y ustedes van a poder colocar distintas ideas, distintos conceptos. Entonces, la idea en esta actividad colaborativa es que usted coloque desde su experiencia dentro de sus entornos personales y profesionales qué es un proyecto. Entonces, miren, acá yo lo inicié. Yo digo, yo soy el profesor Byron Monilla y coloco, para mí un proyecto es la piedra angular del avance de la humanidad. Eso es lo que yo considero de un proyecto. Ambicioso, quizás, pero ustedes en este espacio van a tener la posibilidad de colocar sus ideas y conceptos acerca de qué es un proyecto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, por favor, en orden y con toda, digamos, con toda la amabilidad, con todos los elementos que ustedes han trabajado en sus cursos, sobre la aclaración, importante que sea muy constructivo. Bien, para la parte de la evaluación, la idea es que ustedes, a través del Kahoot que yo diseñé acá, ustedes puedan trabajar los principales elementos, las principales herramientas que constituyen el concepto de proyecto. ¿De acuerdo? Hay 10 preguntas que les va a hacer el Kahoot. Cada pregunta tiene 20 segundos de ocurrencia y la idea es que ustedes puedan retarse a sí mismos, puedan desarrollar correctamente el Kahoot y de esa manera ustedes puedan validar a través de este concepto, pues que ustedes realmente aprendieron y desarrollaron. Finalmente, muchachos, como conclusión de esta tutoría, primero, un proyecto es un esfuerzo temporal y de recursos cuyo propósito es alcanzar un objetivo específico. Siempre debe haber un foco, siempre debe haber un algo que me permita sustentar el origen de un proyecto. Y segundo, existen 3 grandes grupos en la formulación de un proyecto: los grupos de inicio, los grupos de planificación primera parte y los grupos de planificación segunda parte. Aquí les comparto algunos referentes bibliográficos que sirvieron para la construcción de esta tutoría. En especial quiero hacer énfasis en el PMBOK, la guía del PMBOK, estamos en la 6ª edición. Este es un marco de referencia, un elemento fundamental para que ustedes puedan iniciar en el mundo de la formulación de un proyecto. Pero también está IPMA, está PRINCE2, está el ICONTEC desde su norma ISO 21500 y hay varios libros, varios referentes que les van a permitir trabajar sobre dichos conceptos. Aquí están mis datos de contacto, muchachos. Mi nombre, les repito, Byron Bonilla, ingeniero industrial, magíster en gerencia de proyectos, docente universitario, consultor. Este es mi correo electrónico, me pueden contactar cuando ustedes gusten. Está también mi usuario de Skype, si ustedes quieren tener una interacción más profunda conmigo. Y pues nada, muchachos, de verdad agradecerles su asistencia, su participación, su colaboración y sobre todo las ganas que tienen de hacer muy bien este curso, de profundizar en los conceptos de proyectos y sobre todo de ver la importancia que tienen los proyectos dentro de la construcción de una realidad diferente, de una sociedad diferente y de un mundo diferente y mucho mejor. Un gran abrazo para todos, muchísimas gracias y muchos éxitos en todas las actividades a desarrollar. Un abrazo para todos.